Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy la profesora Ingrid de la Sánchez Ríos y este canal está dedicado a todos mis alumnos de sexto grado que están tomando clase desde casa. La clase de hoy se titula El Universal Edgar Allan Poe. ¿Recuerdas que en la clase pasada te dejé la tarea de que realizaras la biografía del universal y magnífico Edgar Allan Poe? Debido a que Edgar Allan Poe es un famoso escritor de terror y de ficción. Hoy estudiaremos precisamente la biografía y la autobiografía. ¿Pero qué es eso de la biografía? Ya lo habíamos visto en clase, pero te lo voy a recordar. La biografía es la historia de vida de una persona narrada por otra persona. Sus características principales son que debe de llevar el nacimiento, el lugar y la fecha de la persona de la que estamos narrando la biografía, sus hechos logrados e importantes, así como también sus fracasos. Es narrada en segunda o tercera persona. Este es un ejemplo de nuestro super universal Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció, dejando a Poe junto a su hermano y su hermana huérfanos. Los 3 fueron separados y Poe fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro Tamerlane y otros poemas, bajo el seudónimo de Un Bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, Al-Araf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos ni trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger, en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue.
Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, y que ya mostraba el tono macabro, tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes. En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore. Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente, murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo. Pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio. Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. La autobiografía es la historia de una persona narrada por ella misma. Sus características son iguales a lo que te enseñé hace un momento. Pero esta vez, la autobiografía, lo único que cambia es que es narrada en primera persona, es decir, en yo. Aquí te dejo un ejemplo que seguro recuerdas y seguro conoces. Hola, me llamo Frida Kahlo y fui una de las más grandes artistas mexicanas. Nací en Coyoacán, en México, el 6 de julio de 1907. Tuve 3 hermanas y viví en una casa azul. Cuando tenía 5 años, sufrí una enfermedad muy grave llamada polio, pero fui súper fuerte y sobreviví. Una de mis piernas quedó muy débil y más corta que la otra. Mi papá era un gran fotógrafo y artista y se llevaba súper bien conmigo. Él me platicaba sobre el arte antiguo de México y me enseñó a usar su cámara. Yo crecí durante la Revolución Mexicana y a los 18 años tuve un terrible accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Sufrí la fractura de varios huesos y lesiones graves en la espalda. Después del accidente, tuve que estar acostada e inmóvil durante muchos meses y es ahí donde comencé a pintar. Hice algunos retratos de mis familiares y amigos, pero sobre todo me pinté a mí rodeada de las cosas que eran importantes y de las que me causaban dolor. Después de la Revolución Mexicana, el nuevo gobierno contrató a varios artistas para que pintaran grandes murales en las paredes de los edificios públicos. Ellos pintaron la historia de México para que la gente se sintiera orgullosa de su cultura y de su pasado. Uno de ellos, llamado Diego Rivera, se enamoró de mí y a pesar de ser 20 años mayor que yo, nos casamos y viajamos juntos a los Estados Unidos. Ahí vivimos en varias grandes ciudades. Diego tenía contratos para pintar muchos murales. Esa época fue muy difícil para mí. Yo pintaba mis sentimientos, mis emociones y todo mi dolor. Por eso utilicé el colorido y las figuras tradicionales de mi país y las imágenes religiosas del arte popular mexicano. Algunas veces mi arte ha sido catalogado como surrealista, es decir, que viene de los sueños, pero eso no es cierto. Yo nunca pinté lo que yo soñé, yo pinté mi propia realidad. Como vimos anteriormente, el universal Edgar Allan Poe me recuerda a otra clase que vimos en 5º grado. ¿Y esta cuál es? El universo. El universo abarca planetas, estrellas, galaxias, la luna y el sol.
nos enfocaremos en los planetas, que son los que componen al sistema solar. Los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Pero ahora te voy a narrar cómo se formó el universo. De acuerdo a la teoría del Big Bang, estaba dentro de una burbuja todo el universo. Era caliente y densa. Luego explotó y nació el universo como hoy lo conocemos. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el Sol es la estrella más grande del sistema solar y tiene luz propia. Como hemos estado hablando de planetas, estos tienen forma circular y esférica. Recordemos las fórmulas para obtener el área. Empecemos con algunas de esas fórmulas. Pon atención. Comenzaré por las primeras dos fórmulas. Tenemos la del triángulo, que es base por altura entre 2. Y la del cuadrado, que es lado por lado. Ahora tenemos el rectángulo. Su fórmula para sacar área es base por altura. También tenemos el rombo, en donde tenemos una diagonal mayor y una diagonal menor. Por lo tanto, su fórmula para sacar el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. También tenemos al trapecio, que es base mayor más base menor por altura entre 2. Y tenemos al romboide, que es base por altura. Estas son las fórmulas para sacar sus áreas. Ahora tenemos otras figuras. El hexágono, heptágono, octágono, todas esas figuras que sus lados son iguales, que son paralelogramos, y que tengan apotema, sus fórmulas van a ser las siguientes. Perímetro por apotema entre 2. Recuerda que el apotema es este puntito, en cualquier lado de la figura va a poder estar el apotema. Tenemos también el del círculo, que es para sacar el área, su fórmula es pi por radio al cuadrado. Recuerda que pi, te recuerdo la clase cuando decíamos, ¿cuánto vale pi? 3.1416. Aquí está. Recuerda que pi es una letra del alfabeto griego. Tenemos de este lado cómo se saca el perímetro y con qué fórmula del mismo círculo. Y es pi por diámetro. Vamos a hacer algunos ejemplos para que los recuerdes. Estoy utilizando algunas figuras que sé que te cuestan trabajo cuando estamos en clase. Vamos a empezar con un triángulo. ¿Recuerdas cuál es la fórmula? Pues sí, lo voy a colocar, ¿ok? Vámonos con área. Base por altura entre 2. Vámonos con la base, es 45. Por altura, que son, vamos a poner 6. 6 por 5, 30, se lo llevo 3, 6 por 4, 24, 25, 26, 27. 270 lo vamos a dividir, como dice la fórmula, entre 2. 270 entre 2. El 2 cabe en el 2, por lo tanto busco un número que multiplicado por 2 me dé 2, es 1. 2 por 1, 2 para 2, 0, bajo el 7. Un número que multiplicado por 2 me da aproximadamente 7, son 2 por 3. 2 por 3 son 6, para llegar al 7 me hace falta 1. Ahora voy a bajar el 0. Un número que multiplicado por 2 me dé aproximadamente 10 es el 5. 2 por 5 son 10. Para llegar al 10, pues nada. El resultado y el área de esta figura son 135. Voy a borrar aquí al ladito porque si no, no le vas a entender. Son 135 metros cuadrados. Recuerda que siempre en las áreas voy a poner el cuadrado, ya sean metros, centímetros, decímetros, decámetros. Voy a poner cuadrado. Nos vamos ahora con el perímetro. El perímetro se saca siempre sumando todos los lados de la figura. En este caso tengo 1, 2, 3 lados. Por lo tanto voy a sumar 45 más 45 más 45. 5, 10, 15. 4 y 4, 8, y 4, 12, más 1, 13. Son 135 también, pero estos son metros. Ese es el primer ejemplo de la figura. Nos vamos con otra que te cuesta muchísimo trabajo también, que es el trapecio. Recuerda que la fórmula para sacar el área del trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2. Vamos a iniciar con la base mayor, que es la de abajo. 34 más
15, que es la base menor. 5 más 4 son 9. 3 más 1 son 4. Ya tenemos la base mayor más la base menor. Ahora vamos a multiplicar el 49 por la altura, que es la que está aquí. 49 por 20. Recuerda que todo un número multiplicado por 0 me da 0. 0 por 9, pues 0. 0 por 4, 0. 2 por 9 son 18. Llevo 1. 2 por 4, 8 más 1, 9. Por lo tanto son 980. Y ahora este 980 lo vamos a dividir entre 2, como nos lo dice la fórmula. 980 entre 2. Voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 9 aproximadamente. 2 por 4 son 8. Para llegar al 9 me hace falta 1. Bajo el 8. Un número multiplicado por 2 que me dé 18, pues es el número 9. 2 por 9 son 18. Para llegar al 18, nada. Recuerda que en una de las clases que también grabamos, te dije que cuando había un 0, se baja el 0 y se sube un 0. Por lo tanto, mi resultado del área son 490 metros cuadrados. Ahora nos vamos con el perímetro. Recuerda que en el perímetro voy a sumar los lados de la figura. En este caso, uno de los lados mide 34, otro de los lados mide 22. Por lo tanto, este lado, como es igual a este, va a medir 22 y el último mide 15. Vamos a sumar todos estos lados, que son 4. 5 más 4 son 9, 10, 11, 12, 13, 3 y llevo 1. 2 más 3 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9. Por lo tanto, el perímetro son 93 metros. La fórmula para sacar el área del hexágono es perímetro por apotema entre 2. Por lo tanto, vamos a sacar primero el perímetro. Recuerda que el perímetro se saca sumando todos los lados de la figura. 25 más 25 más 25 más 25 más 25, 1, 2, 3, 4, 5, más 25, que son los 6 lados de la figura. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 0 y llevo 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12, más 3 son 15. 150 metros es el perímetro de esta figura. Ahora ya tenemos el perímetro, ahora lo vamos a multiplicar por el apotema. 150 por 9. 9 por 0 son 0. 9 por 5 son 45. 5 y llevo 4. 9 por 1, 9, más 4, 9, 10, 11, 12, 13. 1350 es el resultado del perímetro multiplicado por el apotema, pero ahora lo tengo que dividir entre 2. 1350 entre 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé aproximadamente 13. 2 por 6 son 12. Para llegar al 13 me hace falta 1. Bajo el número 5. 2 por 7 son 14. Para llegar al número 15 me hace falta 1 y bajo el 0. Un número que multiplicado por 2 me dé aproximadamente 10 es 5. 2 por 5 son 10. Para llegar al 10, pues 0. Esta es mi área. Voy a borrar esta operación para poder poner el resultado del área. Ahora te voy a enseñar a sacar el área de un hexágono y de un círculo, porque sé que te cuestan trabajo desde que estábamos en clase. 675 metros cuadrados. Ahora te voy a explicar el círculo. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área del círculo? Te la voy a colocar. Pi por radio al cuadrado. Y para sacar el perímetro, la fórmula es pi por diámetro. Vamos a sacar primero el área del círculo. Recuerda que aquí todo el diámetro mide 14 metros. Entonces vamos a multiplicar 3.14. Lo voy a hacer más arriba para que quepan las operaciones. 3.1416 por 7, porque es la mitad de 14. 7 por 6 son 42, 2 y llevo 4, 7 por 1, 7, más 4, 7, 8, 9, 10, 11, 1 y llevo 1, 4 por 7 son 28, 7 por 4 son 28, más 1, 29, 9 y llevo 2, 7 por 1 son 7, más 2, 7, 8, 9 y 7 por 3 son 21.
Recuerda que tengo que observar cuántas cifras hay después del punto decimal. 1, 2, 3, 4. Y voy a colocar el punto decimal partiendo de la derecha a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Aquí va el punto decimal. Pero multiplicamos por un radio y aquí dice que es radio al cuadrado. Por lo tanto, tengo que volver a multiplicar por otra vez por el radio. Por 7. 7 por 2 son 14, 4 y llevo 1. 7 por 1 son 7, más 1, 8. 7 por 9 son 63, 3 y llevo 6. 7 por 9 son 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 9 y llevo 6. 7 por 1 son 7, más 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 y llevo 1. 7 por 2 son 14, más 1 son 15. Recuerda que también tengo que observar cuántos números hay después del punto decimal. En este caso son 4. Por lo tanto voy a recorrer el punto de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Y aquí está mi área. El área de mi círculo son 153 enteros, 9.384 metros cuadrados. Ahora me voy con el perímetro. Es pi por diámetro. 3.1416 por el diámetro es 14. 4 por 6 son 24, 4 y llevo 2, 4 por 1 son 4, más 2, 6. 4 por 4 son 16, 6 y llevo 1. 4 por 1, 4, más 1, 5. 4 por 3 son 12. 1 por 6 son 6, 1 por 1, 1, 1 por 4, 4, 1 por 1, 1 y 1 por 3 son 3. Voy a sumar, recuerda que es una cifra de 2, es una multiplicación de 2 cifras. 4, 6 más 6 son 12, 2 y llevo 1, 6, 7, 8, 5 más 4 son 9, 2 más 1 son 3 y 3 más 1 son 4. Recuerda que aquí también hay 4 números después del punto decimal, por lo tanto voy a recorrerlo. 1, 2, 3, 4. Y esta es mi perímetro. Es 43 enteros, punto 9.824 metros. Espero te haya servido esta clase. Si no la entendiste, regresa al video y regrésalo y regrésalo. Recuerda que en clase también hicimos una Biblia y esa Biblia decía las fórmulas de cada una de las figuras y todas las figuras y sus nombres. Recuerda poner like a mi video si te gustó la clase. Coloca aquí abajo tu nombre completo y presente. Espero te haya gustado. ¡Adiós!